Aquí estamos cerrando esta semana con nuestro programa, una semana como todas las anteriores, de mucha intensidad, muchos temas, muchas cuestiones, pero que ayer, decíamos, que fue como una mala frutilla del postre. Nos encontramos con estos datos oficiales que reveló el INDEC sobre un tema que era como necesario ponerlo, ¿no?, bajo la alfombra. De eso no se habla, siempre con el relato tanto de los que gobernaban antes como de los que gobiernan ahora, un tema del que siempre es muy difícil hablar. ¿Por qué? Porque es una vergüenza nacional, una vergüenza para la clase dirigente, para los políticos, para todos, para los que gobernaron antes, para los que gobiernan ahora, porque este es un fracaso de la política. No puede ser que en un país como el nuestro, con todas las riquezas, ¿no?, que tenemos, las riquezas naturales, sabemos que tenemos una tierra bendecida, que tiramos una semilla de cualquier cosa y florece, da frutos, tengamos nada más y nada menos que casi el 53% de la gente que vive acá en la pobreza, de los cuales casi 9 millones no pueden comer nada durante el día. Son lo que se llaman los indigentes, como le decimos nosotros, los que están bajo la lona. La verdad que es una tremenda vergüenza y lo comentamos ayer, renegamos ayer, y la verdad que esta mañana, tratando de buscar, ¿no es cierto?, las distintas repercusiones que tuvo, porque esto realmente golpeó en todo el mundo, para los países de Europa, en Norteamérica. Es increíble que tengamos más de la mitad de la población en la pobreza. Dice, pero ¿por qué son pobres? ¿Por qué están tan mal? ¿Por qué están en esta situación? Por eso, porque todos nos ven desde afuera y dice, si ustedes tienen todo para poder salir adelante. Y recuerdan lo que yo muchas veces comento, más que nada para las nuevas generaciones, y contarles algo que alguna vez con un grupo de jóvenes yo contaba, me decían, bueno, ¿cómo es el tema de la historia argentina? Y yo le contaba que Argentina en algún momento fue uno de los 5 países más ricos del mundo. Y cuando yo digo esto, los que eran chicos en ese momento, ahora ya son más grandes, pero me miraban y decían, che, ¿qué está tomando el negro? Sáquenle, ¿qué está tomando? Está en pedo. ¿Cómo va a decir que éramos uno de los 5 países más importantes del mundo? Porque nadie lo puede creer, de las nuevas generaciones y de las intermedias también, porque dice, no podemos haber caído tanto, y la verdad que sí. Y la pregunta es, ¿y por qué caímos? Y porque caímos porque aparecieron políticos oportunistas, inútiles y fundamentalmente corruptos. Porque a este país lo afanaron siempre. Como siempre sostengo, el tema de la corrupción no es el tema de un determinado partido político, no es el determinado tema de una ideología. No, el tema de la corrupción es transversal, lo atraviesa a todos por igual. Y hay corruptos liberales, comunistas, populistas, de derecha, de izquierda, del centro, de arriba, de abajo. Siempre la corrupción estuvo instalada, ¿no?, en lo que es la tarea de gobierno. Perdimos oportunidades, dejamos ir a gente tremendamente capaz que nos iba a servir y de mucho para poder mejorar nuestra vida.
Nos pasó de todo, pero fundamentalmente porque este es un fracaso dirigencial. Es un fracaso de la dirigencia. Pero no solo de la dirigencia política, porque la dirigencia política va de la mano con la dirigencia gremial, por ejemplo, con la dirigencia social, con la dirigencia deportiva. Tantos años que se habló de lo que significaba la presencia en AFA, por ejemplo, de a quien algunos comparaban con Don Corleone, Vito Corleone, que era el que estuvo años en la AFA Grondona. Y ahora apareció este otro tipo, este Tapia, emparentado en todo sentido con los Moyano, y así nos va, ¿no? Tenemos un campeonato, la gente no puede ir a la cancha por la violencia. ¿Por qué hay violencia? Por la connivencia de la dirigencia de los equipos o de los clubes con los barra brava, que son los que manejan todo. Siempre esa es la consecuencia, ¿no? De esta pobreza, digo, es la consecuencia de todo ese fracaso dirigencial que nos viene persiguiendo desde hace décadas. Le metamos en el medio lo que pasó con los golpes militares, el genocidio que se vivió en este país, y luego aparecieron los que dijeron no, nosotros venimos para reivindicar todo, no reivindicaron nada, se llenaron los bolsillos de guita y dejaron instalada una corrupción sistémica, ¿no? El sistema es corrupto. Y por eso estamos así como estamos. Y los que están ahora ya venían abriendo el paraguas de hace rato diciendo, ojo, que cuando se conozcan las cifras de pobreza e indigencia, nos van a querer hacer responsables a nosotros de todo, pero nosotros no, ojo, porque nosotros lo heredamos a esto. Y como digo, esto es verdad, esto si nos vamos, nos tenemos que remitir a muchísimas décadas atrás, de aquella vez que dejamos de ser uno de los países más prósperos del mundo, con mayor expectativa para hacer esto que somos hoy. Ustedes tengan en cuenta que, por ejemplo, nada más que para que tengan una idea, sobre todo, como digo, las nuevas generaciones, que todo esto está en internet, ya no es como antes, que había que ir a la librería, comprar un libro, bueno, no, entra a internet, pero bueno, tampoco hay mucho interés por conocer lo que nos pasó para no cometer los mismos errores. Lo que pasó en todos estos años de fracaso, fue que entramos de una política que nos llevaba a avanzar, como lo hacían desde muy atrás otros países, y que ahora nos superaron y van 50 cuadras adelante. Pongo dos ejemplos concretos, Canadá y Australia. Canadá y Australia están en la Commonwealth, que son, digamos, los satélites que tiene el Reino Unido, pero eran dos países más o menos con características similares a nosotros, y ellos lograron desarrollarse de la forma que lo hicieron. La gente que vive allí no está en la pobreza y en la indigencia. Obvio que hay pobre, obvio que debe haber indigente, pero no en la cifra obscena que tenemos nosotros. Obvio que deben tener dirigentes corruptos, pero los que son corruptos deben estar en cana, y no como nosotros, que tenemos expertos, profesores en afano, en choreo, y no están en la cárcel, no, están en los medios de comunicación dando clases, ¿no? Criticando, levantando el dedo. En vez de ser ellos los que den explicaciones, ellos piden explicaciones. Esos países, miren dónde están, miren dónde estamos nosotros. Y la verdad que este es un llamado más de atención, pero como decimos que en mi caso, gracias a Dios, gracias a mi trabajo,
gracias a ustedes que nos acompañan desde hace tantos años, yo puedo comentar este tema y gracias a Dios, antes de venir, por lo menos tomé un té con tortilla y seguramente a la noche voy a tener algo para cenar. Pero ¿cuántos de los que nos pueden estar escuchando no tienen esa posibilidad? ¿Cuántos están atravesando situaciones realmente muy, pero muy complejas, muy graves? Y la verdad que es, como decíamos ayer, detrás de este porcentaje espantoso de casi el 53% de pobres, hay gente de carne y hueso, como ustedes, como yo, y ahí es donde se produce esta tristeza enorme. ¿Qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros, no? En mi caso, con la labor que me ha encomendado esta sociedad hace ya muchísimos años, décadas, y lo que se puede hacer es hablar de estos temas, no ocultarlo, no meterlo bajo la alfombra, contar y decir, esta es nuestra realidad, por más que no nos guste reconocerla, y tratar de buscar la manera para que cada vez que tengamos que ir a una elección, no elijamos a los tipos que sabemos que no van a joder, a los que nos van a afanar, a los que nos van a mentir diciendo que vamos a estar muy bien, que vamos a estar mejor, y que en verdad cada vez que llegan estamos peor, o en este caso que apareció este tipo producto de el hartazgo de gran parte de la sociedad en la dirigencia política tradicional. Porque no nos confundamos, yo lo sostengo desde que Milei apareció como candidato, lo dije acá en 7pm, lo digo en mis columnas de análisis político de todas las semanas que publicamos en nuestro diario web, en nuestro portal, en danielsalmoral.com.ar. Lo vengo diciendo, ¿no? Lo de Milei es producto del cansancio, del hartazgo de la gente. Cansado de todos los que pasaron, porque todos dijeron, no, yo llego para cambiar, yo voy a mejorar. Y la gente fue y lo votó. Le pasó, o nos pasó, mejor dicho, cuando recuperamos la democracia con Alfonsín, y a Alfonsín le tocó nada más y nada menos que reconstituir el tejido social, político, después de una de las dictaduras más sangrientas de la historia de la humanidad. Y Alfonsín hizo lo que pudo, en el territorio que pudo, nos dejó esa esencia de la democracia, que creo que es uno de los valores más importantes que le podemos. Obvio que lo conseguimos entre todos, pero tuvimos a alguien al frente con la capacidad moral de la ética que tenía Alfonsín para conducirnos ahí, pero fracasó en lo económico. ¿Y quién apareció entonces? Porque veníamos mal, porque rápidamente entendimos que Alfonsín nos había devuelto la democracia, pero hacían falta otras cosas. Entonces, ¿qué nos faltaba? Y lo económico, porque todos veníamos mal, el tema de las hiperinflaciones, recuerdan ustedes, la pelea con los caras pintadas, los intentos de golpe de Estado. Y en vez de tener una continuidad de eso que habíamos tenido recuperando la democracia, y caímos en la propuesta mentirosa, demagógica, chanta, oportunista, de un tipo como Carlos Menem. Y Carlos Menem, lo que le ofrecía a los argentinos entonces era revolución productiva y salariazo. Y quienes no coincidíamos con eso, porque decíamos, qué chanta este turco, qué chanta, por Dios, cómo miente. Decíamos, no puede prometer, porque no había forma de que se haga.
porque no es mágico, no es cuestión de voluntarismo, no digo, bueno, yo voy a hacer esto, no, todo indicaba, porque lo decían los que sabían, que no era posible. Sin embargo, perdón, como pasó con Milei ahora, la gente lo votó masivamente al Turco Menem. Igual que con Milei. Por eso es que ahora los Menem otra vez están metidos en este gobierno de Milei. Porque el turco les mintió de la misma forma que porque este dijo, bueno, no, tengan paciencia, porque aguanten un poquito y ya nos recuperamos. Y fue mentira. Y el turco mintió, llegó, prometió eso, cuando llegó lo convocó a lo más, pero lo que más estaba en las antípodas de él, que eran los Alzogaray. Y entonces con él se vino el tema del famoso desguace del Estado, vender las joyas de la abuela, la privatización a mansalva, con negocios, una corrupción espantosa en todo el proceso. La dejó a la Argentina sin ferrocarriles. El otro día hablamos acá en 7 PM sobre una charla que se dio en el Partido Justicialista, donde uno de los que conocen muchísimo de ese tema se iba a referir a la importancia que en el mundo tienen los ferrocarriles para los desarrollos armónicos, simétricos de las sociedades, y acá no, acá fue desguace. El turco dijo, da mal que para, da mal que cierra, y se la llevó puesta a los trenes de nacionales, YPF, desguazó el Estado, vendió las joyas de la abuela. Y nos dejó en el horno el famoso 2x1, lo trajo a Cavallo, que metió la convertibilidad, y después de la convertibilidad, como fracasó estrepitosamente, bueno, la gente cansada dijo, no, lo votemos a otro, y apareció la famosa alianza, este engendro que crearon y que también fue muy cuestionado, la alianza entre Fernando de la Rúa y Chacho Álvarez, ¿cómo se compatibiliza Chupete de la Rúa con Chacho Álvarez? Un tipo que estaba a la izquierda del peronismo con un conservador de primera como era de la Rúa. Obvio que iba a fracasar con todo éxito, y fracasó con todo éxito. Y entonces después vino todos los 5 presidentes en una semana, y después apareció el que genera el fuego, y después aparece con el matafuego, que es el Cabezón Duhalde. Vino a decir que salvaba la República, trajo con él la pacificación asimétrica con Remeslenikov, y todo lo que era la deuda de las grandes empresas que eran de ellos nos las pasaron a nosotros con ese plan, ¿no? De recuperar el peso. Y bueno, y de ahí siguió. ¿Y qué hizo después el Cabezón Duhalde? Y lo trajo al jefe de la banda, que se llama Néstor, y se llamaba, porque se murió, Néstor Kirchner, también un populista de primera. Desperdició condiciones internacionales espectaculares para nuestro país, con un precio de la soja que nunca más volverá a tener, y en vez de usar eso para apostar al desarrollo, ¿qué hizo? Y apostó al populismo para perpetuarse en el poder, y tuvimos 20 años de kirchnerismo con él, con la mujer. Ahí fue donde se oficializó el choreo desde los despachos oficiales, y después, cansado de eso, vino Macri. Y Macri, que se supone que venía para poder mejorar todo eso, tuvo la oportunidad en sus 4 años de haber hecho lo que hicieron en otros países del mundo, estadistas verdaderos, de haber llamado a un gobierno de conciliación nacional para poder decir, trabajemos todos juntos, veamos cómo sacamos esto adelante. Pero ¿qué pasó? Y estaba rodeado de
inútiles, buscas, corruptos, imbéciles, como el que era su jefe de gabinete, Marcos Peña, y rechazó la posibilidad de escuchar lo que se decía, y qué pasó, y fracasó, y entonces después aprovecharon de nuevo los delincuentes que ya habían estado con la promesa de que volveremos para ser mejores, y dieron el tiro de gracia. Y por eso la gente cansada de todo esto ahora lo votó a este tipo. Y este tipo demuestra diariamente que lo único que le importa es él. El tipo está convencido que él, como ya lo dijo, él se considera uno de los dos líderes políticos más importantes del mundo. Uno es Trump y el otro es él. Lo que hizo ante las Naciones Unidas hace unos días atrás con su discurso, la verdad que yo digo, ¿cómo puede ser que un tipo como Milei haya dicho lo que dijo ante las Naciones Unidas y espere que no tenga consecuencias? Ahora otra vez están re preocupados porque dice, che, mirá que Milei fue y los insultó a los cabeza atadas, a los iraníes. Entonces capaz que otra vez no tengamos represalias acá, pero al tipo no le importa nada, a él le importa a él, nada más. Por eso hace lo que hace, no le importan los jubilados, no le importan los estudiantes universitarios, no le importan los pobres, no le importan los chicos, no le importa nada. Es un tipo que él cree que todo gira alrededor de él, ¿no? Y bueno, y así nos va. Y entonces ahora estamos todos en una situación espantosa. Los niveles de hambre son terribles. Es un delito de lesa humanidad que 7 de cada 10 chicos estén en la pobreza, porque no hay futuro entonces. Sin embargo, a este tipo que se supone que tendría que estar preocupado por un montón de cosas, él está pensando en otra cosa, en su relación afectiva, que es dueño, por supuesto, pero le importa más eso que otra cosa. Ayer de una manera espantosa aparece con Susana Jiménez, yo no tengo nada contra esa mujer, nada, pero por un poco no la cuestiona a ella, lo cuestiona a él, como si ayer se anunció los índices de pobreza y el tipo sale con esta mujer al balcón a saludar como si... Y la verdad, guarda un poco la forma, hizo un asado para festejar que le hayan quitado una pequeña recomposición a los jubilados, un tipo que no le importa nada. Y entonces estamos ahí, estamos en la incertidumbre, en el dolor, en la angustia. La verdad que es un tiempo muy, pero muy difícil, el que nos toca vivir. Veremos cómo sigue la historia, ¿no? Porque a mí me preocupa mucho y hoy lo vamos a seguir hablando al tema y lo vamos al menos desde acá, lo vamos a seguir conversando porque tengo la idea de buscar la mayor cantidad de opiniones desde distintas lecturas, de distintas miradas sobre esto, porque me preocupa y mucho el hartazgo social. El cansancio social me preocupa. Me preocupa porque ayer me decía la señora Eseriani, ¿no? Una querida amiga oyente del programa, y me dice, hablando de este Milei, decía, no se olvide que alguien, alguna vez que sabía mucho, dijo que ojo con fallarle al pueblo, porque si no, en algún momento se hace tronar el escarmiento. Y es una realidad, es un dato histórico, y es real. Entonces, no lleguemos a eso, que se haga tronar el escarmiento, porque sabemos que cuando pasa eso, los que terminan pagando los platos rotos son los de siempre. Me preocupa el tema.